Eh, creo que hay unas cuestioncitas puntuales que debo de sugerirles. Debo sugerirles porque ustedes, increíblemente, a pesar de que son estudiantes universitarios, algunos pareciera que estuvieran en kinder, así como lo oyen, como que estuvieran en kinder. Y eso pues no es posible. Antes de entrar a esas sugerencias que les voy a dar, voy a hacer una sinonimia con los dos partidos que vienen en esta semana, que son partidos de Copa Champions. Por supuesto que se supone que están los cuatro mejores equipos. Está el Bayern Múnich, que es un equipazo, que está el Leverkusen, está el PSG, está el Real Madrid. Todos pues están ahí porque merecida o inmerecidamente. Hay otros que se quedaron en la contienda, pero es parte del juego. Pero ¿a dónde quiero llevarlos con esto? Yo no soy de ninguno, a mí me encanta yo jugué 45 años, sigo jugando todavía, pero a mí me encanta el buen fútbol, el buen fútbol ese que deleita. Bueno. Voy a poner como ejemplo el último partido del Real Madrid con el Manchester. Todas las apuestas estaban hechas para el Manchester. Estaba en su casa, estaba con su público y las apuestas estaban para el Manchester. Sin embargo, el Real Madrid es el Real Madrid. Los jugadores en el tiempo que duró la contienda, el partido, fueron aleccionados por su entrenador de que tenían que concentrarse al 200%, de tal manera que una desconcentración de cualquiera de los 11 integrantes iba a echar a perder no al jugador que estaba desconcentrado, sino al equipo en sí. Entonces, la responsabilidad era solidaria. Y aunque el otro equipo tuvo tal vez el 80% del balón, hizo, deshizo, iba, vaya, no fue efectivo. Bueno, pues lo mismo, ahora ven, ustedes a la hora de examinarse tienen que estar concentrados exactamente en su examen. Esos 20 minutos, esos 30 minutos, esos 40 minutos, ustedes tienen que estar al 200% concentrados. Porque es lo que vale en ese momentito. Usted no tiene que tener más pensamientos que meterse dentro del examen. Porque como vamos a ver ahorita en su machote, todo lo que se estaba preguntando, todo lo que se preguntó, se ha hablado en la clase, todos los días de clase se habla, se dice, están en sus preguntas del texto paralelo. No hay una pregunta marciana, no hay una pregunta que venga de Marte, no. Era cuestión solo de estar concentrados para quedar. Entonces, hay pequeños detalles. Cuando se hace el examen, hay unos espacios en esas letrotas donde yo tengo mis respuestas. Hay un espacio ahí para responder, ¿ya? Un espacio ahí, hay un espacio. Primer error. Hay compañeros y compañeras, no todos, algunos, que al momento de responder cometen un grave error garrafal. Se lo digo no por mi curso, se lo digo para toda la carrera. Responden con un lapicero negro con el mismo tamaño de la letra Arial 11 caligráfica, de tal manera que donde terminó mi pregunta, siguen ahí la respuesta en ese mismo tamañito.
Señores, yo me tomo la molestia de leer examen por examen para tratar de entender si tiene la idea puesta, por lo menos. Ahora, si tiene la respuesta exacta, yo feliz de la vida, no me hago bolas, pero pero no cometan ese error de poner el tamaño de su respuesta del mismo tamaño de la letra Arial en que va la pregunta y a continuación de la misma, no se nota, y en negro, ni siquiera por lo menos en rojo o en amarillo o en azul para que haya un contraste. Ojo, no hagan eso, pero hay como entre todas en las 4 secciones, hay como unos 20 exámenes que increíblemente, solo porque tengo ojo de águila todavía, me doy cuenta así, de la respuesta minúscula con letra caligráfica color negro. Otro profesor la pasa de largo, muchachos. Para eso es el espacio grandote para que hagan una letra. Mi letra, yo la entiendo, pero hay unos que hacen una letra que si traigo a un decodificador o alguien que lee jeroglíficos, lograría entender o interpretar lo que quiso escribir esa persona. Tomen en cuenta eso. 2, señores, este segundo examen parcial tiene una ponderación de 40 puntos. Para ayudarlos, yo tomo 30 puntos de preguntas directas y los 10 puntos les doy el chance de que, es cierto, van a trabajar a mano fuerte, un texto paralelo, pero son 10 puntotes. Y que se los traslado con el tiempo suficiente para que ustedes vayan. Y con el tiempo, con mucho tiempo les digo, señores, en el primer parcial va a ser evaluados tales y tales laboratorios. En el segundo, o sea, no pueden decirme, mire, usted de un día para otro, no. Yo desde el primer día de clase ya les decía, mire cuántos laboratorios van a ser objeto de. En el segundo, ¿cuántos? O sea, ya estaba cantada la película. Entonces, sí saben que este examen segundo es de 30 puntos, porque hay 10 puntos. Se supone que este examen tiene 30 preguntas de Alén. Cuando voy con Aníbal al departamento de reproducción de la facultad, le dejo los machotes, por eso a cada uno le pongo mi machote, ¿verdad? Se me acabó ya 2 lapiceros rojos, entonces tuve que comenzar a calificar con azul. Entonces, la máquina de Aníbal reproduce. Algunas 2 casos he visto hasta ahorita en la sección J y no en la de ustedes, o en la A o en la L. En la J resulta que una compañerita se le da su examen, tiene su carátula de las primeras 9 preguntas, el reverso de la hoja va de la 10 a la 19, o sea, van 19 preguntas en la primera hoja, pero la otra, la segunda hoja, va en blanco. Y lo único que hace la compañerita es firmarla. Ni siquiera se dio cuenta que el examen tenía 30 preguntas. Respondió 19, ya está calificada, de las cuales solo tiene 4 buenas. Así como lo oí. Otro compañero de otra sección, no logro entender hasta dónde están despistados o están enamorados. Tiene la carátula con sus preguntas. El reverso de la hoja no tiene preguntas, está en blanco, y la segunda hoja tiene de la pregunta 20 a la 30 y las responde. Pero las preguntas intermedias de la 10, por decir algo, a la 19, las dejó en blanco. Si me toca un examen, yo lo primero que le pregunto, profesor, disculpe, 30 puntos cuesta la prueba, ¿verdad? Así es. Fíjese que aquí solo hay 19. Cámbianlo, por favor, cámbianlo. O sea, muchachos,
hay que poner uno de su parte. Otro cuate que lamentablemente perdió ahí, porque solo le tengo que calificar sobre lo que tiene en su examen. Yo no puedo estar revisando a estas alturas del partido, examen por examen, si van las 30 preguntas completas. Si por casualidad de hoy en adelante les toca a alguno de ustedes esa situación, levantan la mano. Sí, compañero. Licenciado, discúlpeme, fíjese que mi examen viene incompleto. No tenga pena, se lo cambio. Toma el profesor, sí, tome. Y les retira el que, ¿ya? Pero no quedarse callados, porque son puntos que después los va a lamentar, porque puede gritar, puede brincar, puede ir con Yamatei, pero ¿qué podemos hacer? Nada, ¿ya? Así es de que para que tengan ustedes una leve idea de cómo están, brevemente me van a dar las respuestas de las preguntas. Yo solo les voy a lanzar la pregunta de su examen y ustedes me dan las respuestas. 1. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de, y hay 2 líneas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo elegimos, por qué sistema elegimos a nuestros diputados? Calificativa y absoluta. Distritos electorales y listados nacionales. Recuérdese que cada departamento del país es un distrito electoral. Y Guatemala, el municipio de Guatemala es el distrito central y los restantes municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Entonces, aparte hay un 25% que elegimos de diputados por listado nacional. Entonces, las respuestas, distritos electorales, lista nacional. 2. Esta está en la ley del organismo judicial en un laboratorio. Dice, los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. ¿Qué nombre recibe ese precepto procesal? Responsabilidad. Responsabilidad. Obligación de resolver. Obligación de resolver. Ahí está en la ley del organismo judicial. Sigamos. Esta tercera, aunque ustedes no me lo crean, esta tercera, aunque ustedes no, muchos no la respondieron. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en Los poderes ejecutivo, legislativo. legislativo, ejecutivo, judicial, en los organismos legislativos. Si eso está ahí en la Constitución, ¿cuántas veces lo platicamos, muchachos? Por Dios santo. Otros, esta es la clase del día de hoy. Otros instrumentos son de carácter social y se orientan a la preservación del orden social a través de grupos intermedios a los que se les da participación en el proceso del poder. Mencione 2 instrumentos: los partidos políticos y los grupos de presión. Eso va a ser nuestra clase del día de hoy. 5. ¿Qué órgano del Estado elige a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? El Congreso de la República. El Congreso de la República, o los que pusieron el legislativo, pues la respuesta es la misma, ¿verdad? No hay problema. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. ¿Qué nombre recibe ese principio constitucional? Capacidad de pago. Capacidad de pago. Muy bien. ¿Qué nombre se le da a la circunscripción municipal en la que reside una persona individual? Vecindad. 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 Ojo, muchos ni siquiera pudieron escribirla bien. Pusieron vecindad.
Y otros pusieron vencida. O sea, la tomé como buena, pero es vecindad. Sigamos. ¿Qué Eso es organismo? dislexia, Lick. Mande, Nancy. Que cuando confunden así las letras es por dislexia y no se dan cuenta. Así es, exactamente. Así es, correcto. Muy bien. Así es. ¿Tú eres maestra o eres psicóloga? Una de dos. Bien. 8. Mi hija es disléxica. ¿Mande? Mi hija es disléxica, le digo. Con razón. Con razón. Sí, Sí. Qué expertise el que tenés, ¿ya? 8. Por favor, alguien tiene su micrófono. Marlon Alexander tiene. Gracias. ¿Qué organismo del Estado tiene competencia para declarar si hay lugar o no a formación de causa contra el presidente del organismo judicial y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? El Congreso de la República. Congreso de la República o el Legislativo, que es lo mismo. ¿Ya? Estas se las expliqué miles de veces en la clase. Está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento. ¿A qué nos estamos refiriendo? La defensa de la Constitución. ¿Perdón? Repito, ¿se acuerdan? A la defensa de la Constitución. Está integrada por... ¿Qué son los instrumentos jurídicos? Es todo el ordenamiento jurídico que se encuentra vigente en el país. Y los instrumentos procesales, la exhibición personal, el amparo. Nos estamos refiriendo a la defensa de la Constitución. ¿Ya? A la defensa. 10. La existencia de una Cámara Alta, ahí automáticamente yo ya tengo la respuesta. La existencia de una Cámara Alta en los países que adoptan el bicameralismo como una asamblea de reflexión, dentro de la cual los elementos conservadores tienen mayor participación para controlar el proceso legislativo. Es uno de los controles intraórganos clásicos. ¿Qué significa bicameralismo? Yo puse cuando en Congreso se divide en 2 cámaras, alta y baja. Dos cámaras. Solo la respuesta es 2 cámaras, punto. Bicameralismo quiere decir 2 cámaras, punto. Pregunta directa, respuesta directa. Pregunta directa, respuesta. 2 cámaras, más que suficiente, ya no la adornes. Para que los actos del presidente de la República tengan validez, deben ser legitimados por el refrendo de uno de sus ministros. ¿A qué clase de control político corresponde esa actuación del ministro? Intraórganos. Intraórgano. Muy bien. ¿A quién le corresponde la representación legal de un partido político? A su secretario general. Al secretario general. ¿Qué órgano del Estado emitió la ley orgánica del presupuesto? Congreso. Congreso de la República o legislativo, no hay problema. El gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra ¿en qué forma? Alcaldes, síndicos y concejales. Alcaldes, síndicos y concejales. Muy bien. Electos directamente por sufragio universal y secreto para un periodo de 4 años, pudiendo 2 reelectos. O sea, bien explicada la pregunta. Lick, una pregunta, si pusimos solo 2, la tenemos buena, ¿no? ¿Perdón? Si pusimos solo 2 de esas, la tenemos buena. No, porque entonces ya no es consejo municipal. Ese es el problema. Que entonces ya no es ¿cómo se integra el consejo? Alcaldes, síndicos y concejales. O el orden de concejales, síndicos y alcaldes, pero tienen que estar los 3 sujetos. El periodo anual de sesiones al Congreso de la República abarca ¿cuántos periodos? 2 periodos. 2 periodos. Del 14 de enero al 15 de mayo y del 1 de julio al 30 de noviembre. 2 periodos. La ley reconoce
el parentesco de consanguinidad dentro de qué grado? Cuarto grado. Cuarto grado de consanguinidad. Según la división de poderes propuesta por Montesquieu, indica que un recíproco control entre esos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, constituiría el mecanismo que garantizaría necesariamente la libertad política. ¿Qué nombre recibe esa teoría? Teoría de pesos y contrapesos. Frenos y contrapesos. Contrapesos. Muy bien. 3 son las instituciones de garantías constitucionales que la Constitución de 1985 contempla. ¿Cuáles son? Exhibición personal. Constitucionalidad y amparo. Exhibición personal, amparo, inconstitucionalidad de leyes. Muy bien. 19. Según la ley electoral y de partidos políticos, existen 4 clases de comicios. A. Elecciones generales que comprenden la elección de presidente y vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República y corporaciones municipales. B. Elección de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. C. Elección de diputados al Parlamento Centroamericano. Y D. Consulta popular. La consulta popular. Muy bien. Es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública, además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. ¿A qué institución nos referimos? Ministerio Público. Ministerio Público. ¿A quién corresponde el ordenamiento territorial y control urbanístico de la circunscripción municipal? Al Consejo Municipal. ¿A quién corresponde nombrar a los jueces de primera instancia civil? Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia. Son los medios jurídicos predominantemente de carácter procesal que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder. ¿Qué nombres reciben? Son las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales. Por medio de esta institución, el Ejecutivo puede ejercer cierto control sobre el proceso legislativo. ¿Qué nombre recibe? Veto. Veto presidencial. Muy bien. Las instituciones de derecho público inscritos en el registro de ciudadanos con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la ley, ¿qué nombre reciben? Partidos políticos. Partidos políticos. El gobierno de los departamentos estará a cargo de El gobernador departamental. un gobernador. Aquí, ¿alguien tiene el micrófono abierto, muchachos? Disculpen. ¿A quién le corresponde el gobierno municipal? Es sí, el alcalde. Al Consejo Municipal, es la autoridad máxima. Entonces no me equivoqué. Es que yo había puesto alcalde. Consejo, Sí. pero alcalde de los que recibió el examen. Sí, no. El gobierno municipal, la autoridad máxima, yo se los he cantado miles de veces. La autoridad máxima es el Consejo Municipal. El personero del consejo es el alcalde. El representante del municipio es el alcalde. Pero la autoridad máxima, ¿ya? El gobierno es el Consejo Municipal. Comprendo. Gracias. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. ¿A quién le corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados? A los tribunales. A los tribunales. A los tribunales. Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a las leyes prohibitivas expresas o al orden público. ¿Qué nombre recibe dicho precepto procesal? Pacto de sumisión. Pacto de sumisión. La última.
¿Cómo le denominamos a la institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado? Contraloría General. Contraloría General de Cuentas. ¿Se dan cuenta que regreso al Real Madrid? Su examen tiene que estar concentrado al 200%, porque el examen lo hemos platicado en las clases, las preguntas, se las he repetido a la saciedad, están también en sus laboratorios, o sea, no hay pierde, no hay pierde. Tienen ustedes que, no ahorita, en todos los cursos, aprender a saber examinarse. Claro, quizás habrá algunos profesores que no enseñaron nada y que van a preguntar unos mamarrachos y ustedes en gallo, ¿verdad? Pero en este caso, las 30 preguntas las platicamos aquí, en la clase presencial, en la clase virtual, las tienen ustedes en su texto paralelo. Así es de que el miércoles espero tenerles su resultado, subidas a la página. Y es sobre 30. El lunes me traigo las notas de su texto y las incorporo entre martes, miércoles y jueves. Hago la sumatoria para cumplir con los 40 puntos del segundo parcial. ¿Es más trabajo para mí? Sí, es mucho más trabajo para mí, pero lo hago por tal de echarles una manita para que ustedes, porque yo vi a mi nieto que está repitiendo este curso del noveno de tributario o financiero, algo así. Y en el segundo parcial, 40 puntos. Ahí no hay tu trabajo, no, 40 puntos. Ahí es masacre. Yo no me atrevo a hacerles un examen de 40 porque estoy seguro que prefiero ponerlos a trabajar de a poquito, de a poquito, de a poquito. Es más, en una sección, en la J, alguien dejó su texto paralelo. Yo se lo entregué a la negrita. Iba por el laboratorio 12, pregunta 12. Lo revisé. No tenía nombre, no tenía carné, no tenía identificación de nada. Ojo, eso ya es un punto menos. ¿Quién se los canto para que lo tomen en cuenta? Muy bien. La otra cosa que quería contarles, así brevemente, es desde la primera clase les dije a ustedes que si yo hubiese sido electo presidente de Guatemala y no quiero a la fiscal, ni quiero a la Corte de Constitucionalidad ni a la Corte, yo les dije, lo que hago es, le ordeno al Tribunal Supremo Electoral como presidente de la República, porque estoy facultado, el artículo 173 me faculta para que realice una consulta popular. Y les señalé las 3 preguntas. Diga usted si está de acuerdo en que la doctora fulana y tal, jefa del Ministerio Público y fiscal general, jefe del Ministerio, continúe en el cargo, sí o no. Diga usted si los magistrados, sí o no. Y de la Corte igual. Ahora resulta, estaba viendo un video que el gobernante, es decir, las autoridades de gobierno, están pensando en hacer la consulta popular para ese menester. El problema que yo veo ahorita es que si él en su primer mes de gobierno hace esto que yo se los dije desde el primer día cuando en las primeras clases, la popularidad del señor se eleva a las nubes. Tenía todo el apoyo, había algarabía, había alegría, emoción, y la gente se hubiera volcado a un sí, pero así, rotundo y mayoritario. El problema es que ahora que están pensando hacer la consulta popular, ahorita a estas alturas del partido, ya hay mucho desencanto por parte de la población.
ya hay mucho desconsuelo porque seguimos viendo más de lo mismo. No vemos realmente que arranquemos, no vemos porque todo es hablar, pero acciones que demuestren que van encaminadas a tratar de limpiar la mesa y deducir las responsabilidades administrativas, civiles, penales y de cualquier naturaleza contra los malos funcionarios que hicieron anomalías, que robaron y que no se ven todavía nada. Entonces ahorita yo creo que sí hay un riesgo. Ya la gente va a decir que sí al final, pero ya no con con esa emoción, ya no con esa mayoría, sino estando como están las cosas, le pueden hacer una mala jugada y entonces va a quedar como su mera cara el señor, porque el momento adecuado, el momento oportuno para tratar de limpiar la mesa, yo pensaría que era el primer mes de gobierno. Y ahorita ya nos acercamos a 4 meses de gobierno y no le veo que hayan cambios drásticos. Es cierto, no podemos pedir milagros porque no se puede, pero que nos mande por lo menos un mensaje. El hecho de que se haya rebajado el 25% de su salario base, eso no es nada, pues eso no quiere decir nada, pero todavía siguen manteniendo funcionarios corruptos del gobierno anterior en puestos claves. Entonces, eso es lo que no se logra entender. Pero a ver qué pasa, porque yo siento que a estas alturas del partido, dice, el gobierno está pensando si recurre a la Constitución, pero si la Constitución... ¿Y dónde está el grupo de asesores? ¿Dónde está el grupo de abogados que lo rodean y que le dicen, presidente, mire, el 173 está claro, actúe, asuma las consecuencias, juegue el papel histórico y la gente se lo va a agradecer? Va a haber la intención, pero ahorita, bueno, es solo para que ustedes piensen como futuros abogados que tienen que ser críticos en su quehacer profesional, ¿verdad? Nos vamos a la página 19 de su lectura, que dice, literal C, sociales, régimen constitucional de los partidos. Solo leo el primer párrafo, que es lo que me interesa, y después lo explico todo. Otros instrumentos son de carácter social y se orientan a la preservación del orden constitucional a través de los grupos intermedios, especialmente los partidos políticos y los grupos de presión, a los que se les da participación en el proceso de poder. Bueno, voy a comenzar por los grupos de presión. Los grupos de presión no están regulados en la legislación guatemalteca. Entonces, no se les va a dar participación en los procesos de poder, porque no están regulados ni en la Constitución ni en ninguna ley ordinaria o reglamentaria. Los grupos de presión se forman emergentemente, espontáneamente. Me parece que la semana pasada un grupo de trabajadores sindicalistas de la Universidad de San Carlos promovió una manifestación, primero frente a Rectoría y luego por toda la Petapa, la Avenida Bolívar, hasta llegar al Congreso, porque argumenta el grupo de trabajadores, principalmente de servicios administrativos, etcétera, que desde hace 7 u 8 años no nos han dado un incremento salarial. Pero en esos 7, 8 años, la canasta familiar se ha elevado, como a todos nos consta y a todos nos sucede, y lo hemos experimentado. Entonces, ya el salario se estancó y ya no responde por lo menos a la satisfacción de las necesidades
inmediatas de la canasta básica. Y entonces le solicitaban al Congreso de la República que trataran de ver cómo autorizan al ministro de Finanzas Públicas para que haya un incremento salarial a los trabajadores de la Universidad de San Carlos, incluyendo, por supuesto, al sector docente, porque ahí entra el derecho de igualdad a la hora que estipulen un aumento todos. En mi caso, yo soy profesor titular 12, yo ya topé. Yo ya topé. Cuando haya un aumento, voy a salir favorecido, pero que mi salario se me mejore y todo. Así tenga 4 secciones y sea director de área, no importa, ¿ya? Yo ya topé, ¿ya? Antes, en una clasificación anterior, después de titular 12, había principal 1, principal 2 y hasta otro. O sea, pero eliminaron esa gradación. Entonces, la titularidad máxima es titular 12. Pero topa uno y ahí se queda, ¿verdad? Pero aún así, cuando uno le apasiona lo que hace, cuando uno se emociona que está formando, porque la verdad yo estoy aprendiendo mucho de ustedes. Ustedes me forman, pero también yo trato de formarlos. Yo quiero que ustedes sean, cuando sean abogados, ¿no?, que sean mejor que este servidor. Tienen el deber moral, ético, profesional de superarme, de ser mejor. Hoy que fui a pagar mi tarjeta a Ficosa, ahí de la plaza Zona 4, híjole, mi oficina está ahí, me vengo a pie y luego, en el camino me encontré, tal vez faltaban como 50 metros para encontrarnos, íbamos así, yo bajando y subiendo a unos ex estudiantes, pero de hace 30 años, hace 35, hola Lick, y yo, hasta que ya, hola vos, ¿cómo estás? Pero se descuidan, son inmensos, se engordaron, y ¿qué les pasa, muchachos? ¿Por qué no mantienen la figurita, hombre? Y no, Lick, hombre, como ya están haciendo pisto, ¿ah? Pero qué alegría que los saluden a uno con entusiasmo, con respeto, bueno, y el otro, después otro, puchica, de verdad de que para uno, por eso soy millonario, porque tengo muchos conocidos, muchos amigos que me aprecian. Quizás soy muy exigente en las clases, soy muy exigente en los exámenes, pero el beneficio es para ustedes, porque en la calle, señores, se los comen. En esa jungla de cemento, ahí se los comen. Y solo los que estén preparados y que tengan un disco duro con capacidad y una elocuencia convincente y un lenguaje corporal, eso les va a salvar la vida y los va a poner en los buenos lugares. Porque para irse a trabajar a un bufete y haga esto y solo por recibir 5,000 quetzales, para eso no están estudiando. Ustedes están para ser los mejores asesores, no los ingratos esos que están asesorando al presidente, que se tardaron 4 años para estar pensando que tal vez háganla desde el principio, señores, arriésguense. Cuando la popularidad, cuando la algarabía estaba hasta el cielo, era el momento histórico y el hombre hasta lo cargan, lo sacan en procesión. Pero ahora, que ya pasaron solo 4 meses, ya no es lo mismo. Porque el Congreso, como órgano de poder, le puede hacer una mala jugada. Mueven los 48 cantones están desencantados, los tatás están, o sea, hay que sopesar. Si se va a meter en una política, tiene que ser agresivo, tiene que ser pilas, porque si uno es lento, pierde. Entonces, ¿qué pasa con Jovel Acevedo? Pseudo líder. Pero miren, ha puesto de rodillas a los gobernantes. Es lo único que hace, bueno, ya toca cada 2 años, negocian el pacto de condiciones de trabajo.
ahí nos reunimos tal día y ahí vienen todos los conejillos, ¿sabes? Camionadas y camionadas y camionadas. Es un pulso. Grupo emergente de poder que va a luchar por los intereses comunes de ese momentito histórico. Cuando el gobernante ve que la Plaza de la Constitución está a retumbar con tantos maestros de los 22 departamentos del país, ¿qué hacen? Manda una comisión, integren una comisión ustedes y establemos la mesa de diálogo. Bueno, entonces se les informa, ya nos atendieron, nos vamos a sentar a platicar. Así que, y se disuelve. Ese es el grupo de presión. Emerge, surge para luchar por sus intereses afines en un momento histórico dado. Luego, una vez satisfechas sus necesidades de grupo, se disuelve. ¿Por qué? Porque el grupo de presión no está regulado en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Pero, según la Constitución, tienen el derecho a una manifestación pública, a una expresión pública, a reunirse. Entonces, amparados en esos preceptos constitucionales, los grupos de presión, a ellos no les interesa el poder, para nada. No, ellos no quieren llegar al Guacamo, no, ellos no quieren llegar al Guacamo, no. Ellos lo que quieren es satisfacer las necesidades inmediatas de su gremio. Una vez satisfechas las necesidades que estaban luchando para obtenerlas y les son concedidas por las autoridades, automáticamente se disuelve. Aquí no ha pasado nada, pero lograron lo que se habían propuesto. Y así hay muchos grupos de presión que surgen en una forma emergente cuando ya llevan 8 días en una colonia y no cae ninguna gota de agua porque las autoridades encargadas de repartir o distribuir el servicio de agua la desvían a otros lados. Entonces las amas de casa y escuelas, maestros y todo se organizan, taponean una entrada de la colonia y llega la policía y llega hasta que llegan las autoridades municipales y se comprometen y mandan los camiones, todo. O sea, grupo de presión. No les interesa el poder político, no. Les interesa que les solucionen inmediatamente su situación. Una vez satisfecha, disuelta. Los partidos políticos no. Los partidos políticos son entidades de derecho público, con personalidad jurídica, inscritos legalmente, con autonomía. Ellos pueden adquirir bienes, tienen su propio patrimonio, nombran sus propias autoridades, ¿ya? Y el partido político es una institución distinta a quienes lo conforman. Es una persona jurídica colectiva o moral distinta a quienes lo integran. Y desde que se es ciudadano, que adquiere los 18 años y obtiene su documento único personal de identidad y se empadrona, o sea, se inscribe en el registro de empadronamiento, entonces ya él, ese ciudadano, ya él puede participar en política partidista, puede afiliarse, puede asociarse a un comité cívico, a un partido político que está en la libertad de hacerlo y es más, constitucionalmente de elegir y ser electo. Muchos diputados jóvenes que están ahorita, su primera participación política, están tratando de aprender, guiados por los más añejos de experiencia. Y bueno, están tratando, es que el organismo legislativo es uno, para mí es el órgano más importante de los tres.
Más importante en cuanto a poder soberano de dominación. La Constitución le concede ese privilegio más que a los otros dos organismos del Estado. Porque el organismo judicial se concreta a aplicar la ley, punto. Y de ahí no pasa. Claro, cuando nos vamos a la Corte de Constitucionalidad, ese es otro cantar. Porque se supone que la Corte de Constitucionalidad, diría decir, es el más alto Tribunal Supremo de honradez y de ética que va a velar por que no se violente la norma constitucional ni el ordenamiento. Sin embargo, los actuales magistrados de la Corte han hecho unas cosas increíbles que se han prestado a las fuerzas oscuras que han cooptado a las instituciones del país, lamentablemente. No porque se puede decir que ha habido tribunal de la Corte Constitucional de insignes abogados que sin ser doctores, que sin ser magíster, simple y sencillamente una trayectoria de abogados y notarios, no solo en su vida profesional, sino en su vida personal, han sido ejemplo, y entonces brillaban esas cortes de la honradez y la ética, pero se descompuso. Se descompuso de tal manera que se corrompió también, fue cooptada también. Uno de los profesores, me parece que ya murió, no voy a decir el nombre, que fue presidente de la Corte, propuesto por el Consejo Superior Universitario. Me acuerdo que el presidente del Congreso era Ríos Montt y el presidente de la República era Portillo. Era el tiempo del FRG. Y entonces, el primero en traer a Guatemala el plan de ordenamiento territorial, o lo que es lo mismo, el POT, P-O-T, Plan de Ordenamiento Territorial, fue el señor Arzú. Él lo trasladó de Colombia. Imagínense qué estupidez. Por supuesto que el señor, si está muerto, de estar dando vueltas no sé en qué parte del infierno, ¿verdad? Trajo ese plan de ordenamiento territorial y a sus cuates lo pusieron en vigencia aquí en Guatemala. Pero dentro de los parámetros, como eso era en Colombia, ni siquiera se tomaron la molestia de ver cómo nuestro crecimiento desordenado, cómo los asentamientos, cómo las colonias populares, cómo no, ellos lo aplicaron y punto. Y resulta que, por decir algo, hay parámetro A, B, C, G, H, que distribuyen regionalmente ciertos territorios de la ciudad capital, de las 25 zonas, caseríos, aldeas que conforman la ciudad capital o el municipio de Guatemala. Pues. Y ahí aplicaron el POT. Pero resulta su desconocimiento de los ingenieros, de los arquitectos, de los técnicos, que se les fue un parámetro, voy a hablar del parámetro G, y resulta que el parámetro G dice que para poder desmembrar una fracción de terreno, ese terreno mínimo tiene que tener una extensión superficial
de 300 metros cuadrados, por decir un ejemplo. En el parámetro G dice que para poder desmembrar una fracción de terreno, la finca matriz de la cual se va a desmembrar tiene que tener una extensión superficial mínima de 300 metros cuadrados. Y resulta que ese parámetro G se le aplica a la colonia Limón, al Paraíso, al San Rafael La Laguna, donde los inmuebles, lo más que tienen de extensión superficial son 90 metros cuadrados. Quizás algunas colonias privadas lleguen a 120 o 105 metros cuadrados. Pero hablemos de ahí, de esas colonias. El papá y la mamá procrearon, por decir algo, 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Y entonces adquirieron en aquel entonces en el Bambi una casita allá en el Limón. Me parece que tiene o 75 o 90 metros cuadrados o 105 metros por ahí cuadrados. Y tienen sus 4 hijos, pero todo para ellos, sus 4 hijos son sus 4 hijos. Y entonces, mira, este es para vos, este pedazo, este es para vos, este es para vos, y dividen el terrenito en 4. Viene cada uno de ellos y construyen torres gemelas y tienen un área común de ingreso. El problema es que llegan con uno, mire, queremos apartarnos, queremos que cada quien tenga su escritura. Fíjense que no se puede. ¿Pero por qué? Si yo ya construí, yo ya tengo mi luz propia, ya conseguí mi agua, y yo no quiero dejarle problemas a mis hijos. Sí, fíjese que si quiere, vamos a la oficina de la municipalidad para que le expliquen, porque hay un plan de ordenamiento territorial, es decir, ellos son los encargados de ordenar territorialmente el uso del suelo. Y no se puede porque esto tiene 90 metros. Y el parámetro, según lo que vean, mire, aquí en la computadora está el mapa, dice que son 300 metros. No, que no sé, la gran chucha. Entonces me las llevo. Ahorita te doy la palabra, Edwin. Entonces me las llevo y ahí pues le sacan una pantalla más grande y les dicen lo mismo. Y total de que al final tienen que aprender a convivir en copropiedad. Porque no hay solución. Así están todas las colonias, la Justo Rufino, la Venezuela, Bellos Horizontes, la 1 de Julio, todo lo que era Bambi o todo lo que eran los proyectos FER o VIR. Yo trabajé en el Bambi, por eso los conozco y puedo hablar. Pero es terrible porque trasladan un plan de ordenamiento en Colombia la forma del uso del suelo era distinta y ahora, ¿qué falta? Villanueva ya tiene POT, Misco ya tiene POT, Antigua ya tiene POT, la mayor parte de municipalidades ya tienen POT. Terrible. Sí, Edwin. Perdón, licenciado, se me activó nada más así la manita. Vaya, no tengas pena, no tengas pena. Entonces, deben de adecuar un plan de ordenamiento atendiendo a las necesidades. Fui ahí por la zona 2, se murió el papá y le dejó al hijo aquí, al otro hijo aquí, se odian, ellos quieren partir, no se puede, anda vos, y es ingeniero el cuate y da clases en la Facultad de Ingeniería, y es mi cuate. No, mano, yo estoy para ayudarte, pero anda. Al final de las cansadas, después de 6 meses de dar trámites, vos no me autorizó el Consejo Municipal, porque dice que el parámetro es así, y tiene que tener esto, y para las...
terrible. Entonces, en lugar de ayudar a solucionar el problema, lo complica. Esa es, desgraciadamente, nuestra realidad. Así es que, en conclusión, los partidos políticos, a ellos sí les interesa llegar al poder, a como dé lugar. Es más, ya vieron al señor Pineda, ya tiene su nuevo partido, Servir. No es de que quiera servir a la población, sino ya se dio cuenta que doña Sandra, ese es su modus operandi, su modus vivendi, lograr meter el número de diputados mayoritarios al Congreso y luego negociar cuotas de poder, punto. Y ahí se mantiene la señora, a ella no le interesa ser presidenta de Guatemala, no, hombre, no, así está mejor, calladita, y está recibiendo, además el diezmo que le pasa a los diputados, pues Pineda ya tiene su partido, y no, y por ahí ya hay otro nuevo partido que se llama Partido Guatemalteco, Verde Guatemalteco o Guatemalteco Verde, y el Servir. Y por ahí hay información como 10, yo creo que la próxima contienda electoral vamos a llegar como a 40 partidos políticos, porque es un negociazo terrible. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dixon. Fíjese, licenciado, que todo lo que usted está mencionando ahorita, yo a veces lo he pensado también, o sea, lo miro yo así. Póngase lo que usted hablaba de la popularidad de Arévalo, cómo ha venido en declive. Los políticos al entran a pagar favores y a hacer todo esto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si alguien nos asesora de esta manera? Yo lo he pensado en mi locura, entren a servir al pueblo, a ganarse al pueblo, a darles, y al pueblo, apoyándolos, hagan lo que hagan, el pueblo va a seguir apoyándolos. Si les dan salud, educación y seguridad de primera, ya pueden hacer sus negocios, porque a eso entran a la política. Pero el pueblo va a estar agradecido porque, como han dicho siempre, es que hizo algo. Mira, Portillo lo alaban ahorita, que Portillo fue el mejor presidente, que la canasta va. Yo me acuerdo que en el tiempo de Portillo esto era un pandemonium también. Que vayan a preguntarles a los de allá del Corredor Seco, de allá de Camotán y toda la cosa, a ver qué imagen tienen de Portillo para ese tiempo. Pero como la gente, yo lo miro, la gente de 20, 25 años que no han tenido el conocimiento del pasado, son los que ponen a apoyar. Hace, para noviembre, diciembre, que fueron las tapaderas de calles y de carreteras, que Arévalo, todos apoyamos a Arévalo, y todos acá, muchos ahorita están callados, están viendo la realidad de la situación, ¿verdad? Que fueron utilizados nada más. Ya no terminé de contarte, gracias por recordarme y regresarme a lo que inició, lo que les platicaba. En el tiempo deportivo, Misco estaba uno que también el papá fue alcalde de Misco, no me recuerdo. Pero el hijo también no fue Otto Pérez, no. No, él es los del grupo del Rivera. Partido Victoria. Rivera. Los Rivera. Ajá, del Pues Partido sí. Victoria. Pues lo que se supo es que estando este profesor de presidente de la Corte y Ríos Montt allí en el salón de sesiones de la Corte, le dieron a los magistrados un buen paquete de melones, 40 o algo así, para que en un mes sacaran una resolución en donde se le otorgaba al alcalde de Misco el plan de ordenamiento territorial y pudiera cobrar el YUSI de acuerdo al valor de mercado que los terrenos y los inmuebles tenían en ese entonces. ¿Ya? Terrible, terrible, pero todo pasa en esta vida, Dixon, todo pasa en esta vida. Así es de que yo sí veo un poquito complicado que piensen ahorita en una consulta popular, porque ya la popularidad ya decayó ostensiblemente y se la jugaría realmente. Habría que sopesarlo si tiene más a favor que en contra. Porque acaban de fotografiar a unos
integrantes del cantón, de los 48 cantones en los Estados Unidos, dándose la grande como premio a haber activado lo que tú dices, ¿verdad? Haber manejado, manipulado a la población. Los cuates estaban ahí tomándose fotos en Nueva York y en no sé dónde, dándose las grandes, el pago a los servicios prestados. Nada es gratis en la política. Rímola, ¿ibas a decir algo? Solo es una duda de un laboratorio, pero si quieren mejor la miramos al final. Bueno, pasen feliz noche, muchachos. Que descansen. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Cuídese. Buenas noches, licenciado. Tenga. Buenas noches, licenciado. Khabib, a ver. Licenciado, ¿me escucha? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Quería hablar con usted después del finalista con los compañeros. Va, con mucho gusto. Perfecto, no hay pena. Diego, José, sí, quítalo. Ya me acordé del nombre de esta tía que le digo que falleció, Sí. se llamaba Carmen. Ah, sí, Carmen de Rímola. Sí, Ajá. fue mi maestra. Sí, cabal, sí. Carmen de Rímola, sí, es cierto. Vivía allá en Lomas del Norte. Una vez fui a su 17 vivía. Sí, en la zona 17. Sí, Ajá. sí, la fui a visitar con un grupo porque ya estaba muy enferma, la fuimos a visitar. Sí, Bueno. cabal, hace 2 años, Sí, hace 2 años más o Carmen menos. de Rímola, sí, La fue hija de ella se llama una- Carla, con ella tengo mucha Sí, pues. comunicación. Ujú, sí, Ujú. sí, es cierto. Solo por el apellido. Diego, ¿me ibas a decir algo? Sí, Lick, buenas noches. Solo con una consulta del respecto de los laboratorios. Sí. Yo hice mi laboratorio 7 en unas hojas, igual que mi comprobación, porque no tenía a la mano mi cuaderno ese tiempo. Sí. La cosa es que yo lo quise pasar ahorita nuevamente a mi texto paralelo para ya dejarlo junto a los demás. Sí. Pero no sé si eso me puede traer algún problema con No, en respecto al absoluto. conteo. Como no están en orden, tal vez dije... El orden de colocación de los factores no altera el producto. Ah, ok, perfecto. Ujú. Gracias, Muy Lick. bien. Un abrazo, feliz noche, cuídense, nos vemos el viernes. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Muy buenas noches, licenciado. Es un abrazo, cuídense.